Módulo 3, B, liderazgo lateral, siguiendo la estructura oficial del programa y tomando como referencia la organización de Roger Fisher y Alan Sharp. El liderazgo lateral, cómo dirigir cuando usted no es el jefe, publicada por Grupo Editorial Norma en 1999. El índice bibliográfico confirma las 3 partes y los 10 capítulos que aparecen en el pensum. Módulo 3, gerencia integral y liderazgo lateral. B, liderazgo lateral, introducción. En la primera parte del módulo 3 estudiamos la gerencia integral, la toma de decisiones, los riesgos, la supervivencia, el crecimiento, la dinámica competitiva y la competitividad. Sin embargo, existe un problema fundamental en la administración. Una buena decisión no garantiza que las cosas se hagan. Una estrategia puede estar correctamente formulada, una decisión puede ser técnicamente adecuada y una organización puede disponer de recursos suficientes, pero los resultados dependerán de la capacidad de las personas para coordinarse, colaborar, influir y actuar conjuntamente. Aquí adquiere importancia el liderazgo lateral. Fisher y Sharp plantean el liderazgo lateral desde una perspectiva particularmente relevante para las organizaciones. Dirigir o influir cuando no necesariamente se ocupa una posición jerárquica de autoridad. El propio título original de la obra, Getting It Done, enfatiza precisamente la preocupación por conseguir que las cosas se hagan. El programa del curso organiza este contenido en 3 partes. Primera parte, la idea global. 1. Cómo lograr que se hagan las cosas. 2. Liderazgo lateral. Segunda parte, los elementos básicos para lograr que se hagan las cosas. 3. Propósito. 4. Pensamiento. 5. Aprendizaje. 6. Entrega. 7. Retroinformación. Tercera parte, resumen. 8. Uso sistemático de sus habilidades personales. 9. ¿Y si uno es el jefe? 10. Resuélvase a ayudar. Primera parte, la idea global. ¿Cómo lograr que se hagan las cosas? Uno de los desafíos fundamentales de cualquier organización consiste en convertir las intenciones en resultados. En la empresa constantemente se presentan situaciones como: hay que resolver un problema, debe ejecutarse un proyecto, se necesita coordinar varias áreas, debe alcanzarse una meta, hay que implementar una nueva estrategia, se requiere mejorar un proceso, deben solucionarse conflictos entre personas. En muchas de estas situaciones, la persona responsable de conseguir el resultado no tiene autoridad directa sobre todas las personas involucradas. Por ejemplo, un gerente de mercadotecnia puede necesitar la colaboración de finanzas, producción, logística, tecnología, recursos humanos. No necesariamente puede ordenar directamente a todos esos departamentos. Por eso aparece una pregunta fundamental: ¿cómo conseguir cooperación y resultados sin depender exclusivamente de la autoridad jerárquica? La respuesta conduce al concepto de liderazgo lateral. 1.1. Autoridad no es lo mismo que liderazgo. La autoridad formal procede de la posición que una persona ocupa dentro de la estructura organizacional. El liderazgo, en cambio, implica la capacidad de influir sobre las personas para orientar acciones hacia objetivos determinados. Una persona puede tener autoridad sin liderazgo o liderazgo sin autoridad formal. El liderazgo lateral se concentra especialmente en esta segunda situación. El material consultado sobre el liderazgo lateral señala que una persona puede dirigir o influir sobre compañeros del mismo nivel jerárquico para alcanzar objetivos comunes, sin que exista necesariamente una relación de superioridad formal. Número 2. Liderazgo lateral. 2.1 Definición. El liderazgo lateral es la capacidad de influir, coordinar y movilizar a otras personas que se encuentran en un nivel jerárquico similar, con el propósito de alcanzar objetivos comunes sin depender exclusivamente de la autoridad formal. La idea central puede resumirse así: no necesito ser el jefe para contribuir a dirigir la acción. Esto no significa ignorar la autoridad formal ni sustituir al jefe. Significa desarrollar la capacidad de trabajar con otros, obtener cooperación y generar resultados mediante influencia, conocimiento, comunicación y colaboración. El material utilizado por el curso señala, entre sus características, la participación de los integrantes en la definición de objetivos, la consideración de ideas y opiniones, la capacidad de proponer soluciones y la participación del equipo en el logro de los objetivos. 2.2. Características del liderazgo lateral. Entre sus principales características encontramos: influencia. La persona consigue que otros consideren, apoyen o ejecuten determinadas acciones mediante argumentos, conocimientos y relaciones de colaboración.
Participación. Se busca involucrar a las personas en la definición de objetivos y soluciones. Conocimiento. La influencia puede surgir de la preparación, experiencia o dominio de un tema, no únicamente del cargo ocupado. Cooperación. El resultado depende de la colaboración entre personas y áreas. Orientación a resultados. El propósito final es conseguir que las acciones necesarias realmente se ejecuten. Manejo de conflictos. El líder lateral necesita capacidad para enfrentar desacuerdos y encontrar soluciones aceptables para las partes involucradas. Trabajo colectivo. El logro de los objetivos requiere integrar las capacidades de diferentes personas. El material de referencia destaca precisamente la participación, la preparación, la capacidad de reacción ante conflictos y la incorporación del equipo al logro de objetivos. Segunda parte. Los elementos básicos para lograr que se hagan las cosas. Esta constituye la parte central del modelo presentado por Fisher y Sharp. Los 5 elementos son propósito, pensamiento, aprendizaje, entrega, retroinformación. La catalogación bibliográfica de la obra identifica estos 5 componentes con descripciones muy precisas. Propósito como orientación hacia resultados, pensamiento como uso del pensamiento organizado, aprendizaje como integración entre pensamiento y acción, entrega como asignación de un papel exigente a las personas y retroinformación como expresión de aprecio y consejo. Número 3. Propósito. Apuntar hacia algo. El propósito responde a una pregunta fundamental. ¿Qué queremos conseguir? Antes de intentar movilizar personas, es necesario establecer con claridad el resultado que se busca. Un propósito claro permite orientar los esfuerzos, establecer prioridades, coordinar personas, reducir confusión, facilitar la toma de decisiones, evaluar posteriormente los resultados. Ejemplo, no es suficiente decir, tenemos que mejorar el servicio. Es más útil establecer, reducir el tiempo promedio de atención al cliente de 15 a 8 minutos durante los próximos 3 meses. El segundo planteamiento proporciona una dirección mucho más concreta, propósito y liderazgo lateral. Cuando varias personas deben colaborar sin depender de una autoridad única, el propósito común adquiere especial importancia. Si cada integrante persigue objetivos diferentes, será difícil coordinar los esfuerzos. Por ello, propósito común, coordinación, cooperación, acción. 4. Pensamiento. Canalizar el poder del pensamiento organizado. El liderazgo lateral no consiste simplemente en pedir a las personas que trabajen juntas, también implica pensar conjuntamente. Esto significa analizar problemas, formular preguntas, identificar causas, generar alternativas, comparar opciones, anticipar consecuencias, utilizar información, buscar soluciones. El pensamiento organizado permite pasar de una reacción improvisada a una actuación deliberada. Pregunta gerencial. Ante un problema, no debemos comenzar inmediatamente preguntando, ¿quién tiene la culpa? Es más productivo preguntar, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué alternativas tenemos? Pensamiento colaborativo. El liderazgo lateral aprovecha la capacidad intelectual de diferentes personas. Una persona puede conocer el mercado, otra puede conocer los procesos, otra puede conocer las finanzas, otra puede conocer la tecnología. Cuando estas perspectivas se integran, puede surgir una solución superior a la que una sola persona habría desarrollado. No 5. Aprendizaje. Integrar pensamiento y acción. El aprendizaje implica utilizar la experiencia para mejorar las decisiones y acciones futuras. No se aprende únicamente mediante la teoría, también se aprende haciendo, observando, experimentando, analizando resultados, corrigiendo errores, recibiendo retroinformación, comparando resultados esperados y reales. Por eso existe una relación estrecha entre pensamiento, acción, resultado, aprendizaje, nueva acción. El aprendizaje convierte la experiencia en conocimiento útil para futuras decisiones. Error y aprendizaje. En una organización orientada al aprendizaje, un error no debe analizarse únicamente para encontrar culpables. Debe analizarse también para responder. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué supuestos fueron incorrectos? ¿Qué información faltaba? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo evitaremos repetirlo? Esto permite transformar una experiencia negativa en una oportunidad de mejora. Número 6. Entrega. Ofrecerles a todos un papel exigente. El propósito y el pensamiento no producen resultados por sí mismos. En algún momento es necesario actuar y entregar resultados. La entrega implica asumir responsabilidades concretas.
Esto requiere definir quién hará qué, establecer compromisos, asignar responsabilidades, establecer plazos, coordinar recursos, dar seguimiento, cumplir acuerdos. Una organización puede tener excelentes ideas y continuar obteniendo malos resultados si no existe capacidad de ejecución, responsabilidad y compromiso. La entrega implica que las personas comprendan que su participación es necesaria para alcanzar el resultado colectivo. No se trata simplemente de dar órdenes. Se trata de conseguir que las personas comprendan qué debe hacerse, por qué debe hacerse, qué responsabilidad tiene cada persona, cuándo debe hacerse, cómo se sabrá si se logró. Número 7. Retroinformación. Expresar aprecio y dar consejo. La retroinformación permite saber si las acciones realizadas están produciendo los resultados esperados. Una adecuada retroinformación debe permitir reconocer avances, identificar errores, corregir desviaciones, mejorar el desempeño, orientar futuras acciones, fortalecer las relaciones de trabajo. La estructura bibliográfica del libro identifica la retroinformación precisamente como un elemento relacionado con expresar aprecio y dar consejo. Retroinformación efectiva. La retroinformación debe concentrarse en la conducta o resultado observado y no en ataques personales. Por ejemplo, menos efectivo. Usted trabaja mal. Más efectivo. El informe fue entregado 2 días después del plazo establecido y esto retrasó la presentación del proyecto. Necesitamos revisar el proceso de entrega. La segunda formulación permite analizar una situación concreta y buscar una solución. Tercera parte. Resumen. Uso sistemático de sus habilidades personales. El liderazgo lateral requiere que cada persona reconozca y utilice de manera consciente sus propias habilidades. Entre las habilidades relevantes encontramos comunicación, expresar ideas con claridad y escuchar las opiniones de los demás, influencia, lograr que otras personas consideren una propuesta sin recurrir exclusivamente a la autoridad, análisis, comprender problemas y evaluar alternativas, persuasión, presentar argumentos capaces de generar aceptación, negociación, encontrar acuerdos cuando existen intereses diferentes, colaboración, trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos, resolución de conflictos, gestionar desacuerdos buscando soluciones constructivas, iniciativa actuar sin esperar necesariamente una orden formal cuando la situación requiere intervención. La habilidad fundamental. El liderazgo lateral requiere combinar las habilidades personales de manera sistemática. No basta con ser buen comunicador, tampoco basta con tener conocimiento técnico. La efectividad surge de combinar conocimiento más comunicación, más influencias, colaboración, acción. Número 9. ¿Y si uno es el jefe? Este capítulo plantea una situación especialmente interesante. ¿Qué sucede cuando una persona que practica liderazgo lateral también posee autoridad formal? La respuesta no consiste en abandonar la autoridad. El desafío consiste en combinar autoridad e influencia de manera adecuada. Un jefe puede utilizar exclusivamente su autoridad. Hagan esto porque yo lo ordeno. Pero también puede utilizar liderazgo. Necesitamos alcanzar este resultado. Analicemos juntos la mejor manera de conseguirlo. La segunda forma puede generar mayor participación y compromiso cuando las circunstancias permiten una gestión colaborativa. Autoridad y liderazgo. La autoridad formal puede ser necesaria para tomar decisiones, asignar responsabilidades, establecer políticas, resolver situaciones urgentes, garantizar cumplimiento, pero la autoridad no sustituye comunicación, confianza, cooperación, conocimiento, motivación, influencia. Por eso, un buen gerente puede utilizar simultáneamente autoridad cuando es necesaria y influencia cuando resulta más efectiva. Número 10. Resuélvase a ayudar. El último capítulo conduce a una idea fundamental. El liderazgo comienza también con la disposición a ayudar a otros a conseguir resultados. Ayudar no significa realizar el trabajo de los demás ni asumir permanentemente sus responsabilidades. Significa contribuir cuando nuestra participación puede facilitar el logro de un objetivo colectivo. Esto puede expresarse mediante compartir conocimientos, orientar a un compañero, resolver un obstáculo, facilitar información, coordinar esfuerzos, escuchar, dar retroinformación, ofrecer una solución, ayudar a desarrollar capacidades. Ayudar y liderazgo. Cuando una persona ayuda de manera genuina a que otros puedan alcanzar mejores resultados, puede generar confianza, cooperación, compromiso, mejores resultados.
El liderazgo lateral, por tanto, no se basa únicamente en hacer que otros hagan algo. También implica crear condiciones para que otros puedan hacer bien su trabajo. Integración del modelo de liderazgo lateral. Los 10 capítulos pueden comprenderse como un proceso integrado. 1. Cómo lograr que se hagan las cosas. Identificar el desafío de la ejecución. 2. Liderazgo lateral. Comprender que podemos influir aún sin ser el jefe. 3. Propósito. Definir claramente qué queremos conseguir. 4. Pensamiento. Analizar y encontrar mejores alternativas. 5. Aprendizaje. Integrar la experiencia con la acción. 6. Entrega. Convertir las ideas en responsabilidades y resultados. 7. Retroinformación. Reconocer, corregir y mejorar. Habilidades personales. Utilizar sistemáticamente nuestras capacidades. 9. ¿Y si uno es el jefe? Combinar autoridad e influencia. 10. Resuelvas ayudar. Contribuir activamente al éxito de los demás y de la organización. Liderazgo lateral en una organización. Podemos visualizar la diferencia de la siguiente manera. Liderazgo basado exclusivamente en autoridad. Liderazgo lateral depende principalmente del cargo. Depende de la influencia, se apoya en la jerarquía, se apoya en la colaboración. Puede utilizar órdenes, utiliza participación y persuasión. El jefe define y otros ejecutan. Las personas pueden construir soluciones conjuntamente. La responsabilidad se concentra. La responsabilidad puede distribuirse. Comunicación predominantemente vertical, comunicación horizontal y colaborativa. Puede generar cumplimiento, busca compromiso y cooperación. El liderazgo lateral no elimina la estructura jerárquica. Su finalidad es ampliar la capacidad de las personas para conseguir resultados mediante relaciones de colaboración. Ejemplo de aplicación. Caso: lanzamiento de un nuevo producto. Una empresa decide lanzar un nuevo producto. El gerente de mercadotecnia necesita la colaboración de finanzas para establecer el presupuesto, producción para preparar las unidades, compras para garantizar materiales, tecnología para desarrollar la plataforma, ventas para capacitar al personal, logística para distribuir el producto. El gerente de mercadotecnia no puede simplemente ordenar a todas estas áreas que cumplan sus solicitudes. Debe utilizar liderazgo lateral. Propósito. Definir claramente el resultado. Lanzar el producto el 1 de noviembre con disponibilidad en los principales puntos de venta. Pensamiento. Reunir a las áreas involucradas y analizar recursos, problemas, fechas, riesgos, alternativas. Aprendizaje. Analizar experiencias anteriores de lanzamientos y aprender de los errores. Definir responsable, actividad, fecha, recursos, resultado esperado. Retroinformación. Revisar periódicamente los avances y corregir desviaciones. Resultado. Las diferentes áreas trabajan coordinadamente hacia un propósito común. Esto representa el principio fundamental del liderazgo lateral. Conseguir resultados mediante la cooperación y la influencia, no únicamente mediante la autoridad formal. Relación con la gerencia integral. El liderazgo lateral no debe estudiarse separado de la gerencia integral. En la primera parte del módulo aprendimos que el gerente integral cumple funciones de estratega, organizador, líder. El liderazgo lateral profundiza especialmente en la dimensión del líder. La gerencia integral pregunta, ¿qué debe hacer la organización? La toma de decisiones pregunta, ¿qué alternativa debemos elegir? La competitividad pregunta, ¿cómo podemos competir mejor? El liderazgo lateral pregunta, ¿cómo conseguimos que las personas trabajen juntas para hacerlo realidad? Por ello, el módulo completo puede resumirse en pensamiento estratégico, decisión, organización, influencia, ejecución, resultados. Ideas clave para la evaluación. El estudiante debe ser capaz de explicar con sus propias palabras. 1. ¿Qué es liderazgo lateral? 2. Diferencia entre autoridad y liderazgo. 3. ¿Por qué una persona puede ejercer liderazgo sin ser jefe? 4. ¿Cómo se relaciona el liderazgo lateral con la ejecución? 5. ¿Qué significa propósito? 6. ¿Por qué el propósito debe orientarse hacia resultados? 7. ¿Qué significa pensamiento organizado? 8. ¿Cómo se relacionan pensamiento y acción? 9. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje? 10. ¿Qué significa entrega? 11. ¿Por qué la responsabilidad es necesaria para obtener resultados? 2. ¿Qué es retroinformación? 13. ¿Por qué debe combinarse reconocimiento y corrección? 14. ¿Qué habilidades personales favorecen el liderazgo lateral? 15.
¿Cómo puede utilizarse el liderazgo lateral cuando uno es el jefe? 16. ¿Por qué ayudar puede constituir una práctica de liderazgo? 17. ¿Cómo se relacionan propósito, pensamiento, aprendizaje, entrega y retroinformación? ¿Cómo aplicar el liderazgo lateral a una situación empresarial concreta? Preguntas de autoevaluación. ¿Qué problema empresarial intenta resolver el liderazgo lateral? 2. ¿Por qué la autoridad jerárquica no siempre es suficiente para conseguir resultados? 3. ¿Qué diferencia existe entre autoridad formal e influencia? 4. ¿Qué características identifican al liderazgo lateral? 5. ¿Por qué es importante establecer un propósito común? ¿Cómo contribuye el pensamiento organizado a la solución de problemas? 7. ¿Por qué el aprendizaje debe integrar pensamiento y acción? 8. ¿Qué significa entrega dentro del modelo? ¿Cuál es la función de la retroinformación? 10. ¿Qué habilidades personales necesita desarrollar un líder lateral? 11. ¿Puede una persona ser jefe y utilizar liderazgo lateral? Explique. 12. ¿Qué significa resuélvase a ayudar desde una perspectiva gerencial? 3. ¿Cómo puede aplicarse el liderazgo lateral en un equipo interdisciplinario? 14. ¿Qué relación existe entre liderazgo lateral y trabajo en equipo? ¿Cómo puede el liderazgo lateral contribuir a la ejecución de una estrategia? 16. ¿Qué riesgos pueden surgir cuando una persona intenta ejercer influencia sobre sus compañeros? 17. ¿Cómo puede un líder lateral manejar un conflicto entre compañeros? 18. ¿Por qué el liderazgo lateral puede contribuir a mejorar el compromiso? ¿Cómo se relacionan liderazgo lateral y competitividad? ¿Cómo aplicaría usted el modelo de liderazgo lateral a una empresa de su contexto? Síntesis final. El liderazgo lateral parte de una realidad frecuente en las organizaciones. Muchas veces necesitamos conseguir la cooperación de personas sobre las cuales no tenemos autoridad jerárquica directa. Por ello, el liderazgo no debe entenderse únicamente como una función asociada al cargo. Una persona puede ejercer influencia mediante conocimiento, más comunicación, más participación, confianzas, colaboración, capacidad de ejecución. Fisher y Sharp organizan su propuesta alrededor de una secuencia práctica: propósito, pensamiento, aprendizaje, entrega, retroinformación. El propósito establece hacia dónde se quiere llegar. El pensamiento permite analizar y encontrar soluciones. El aprendizaje convierte la experiencia en conocimiento. La entrega transforma las ideas en acciones y responsabilidades. La retroinformación permite reconocer, corregir y mejorar. Finalmente, el uso sistemático de las habilidades personales, la combinación de autoridad e influencia cuando se es jefe y la disposición a ayudar permiten consolidar una forma de liderazgo orientada a hacer que las cosas sucedan. Idea central del tema. El liderazgo lateral no consiste en mandar sin ser jefe, consiste en lograr resultados mediante influencia, colaboración y responsabilidad compartida. Y esta es la conexión final con la gerencia integral. Una estrategia debe ser pensada, una decisión debe ser tomada, los recursos deben ser organizados, las personas deben ser coordinadas, las acciones deben ejecutarse, los resultados deben evaluarse. En consecuencia, el verdadero desafío de la administración estratégica no termina con saber qué hacer. También consiste en conseguir que se haga. A continuación presento el glosario de términos en formato de diccionario para la parte B. Liderazgo lateral, organizado alfabéticamente de manera continua, sin dividirlo por letras. Mantengo la terminología del programa, que estructura el tema en las 3 partes y 10 contenidos indicados. Dadas para estudiantes de licenciatura. No son transcripciones textuales del libro de Fisher y Sharp. Son definiciones de estudio construidas a partir de los conceptos del programa y orientadas a facilitar la comprensión y aplicación. Glosario de términos. Módulo 3. Gerencia integral y liderazgo lateral. B. Liderazgo lateral, acción. Conducta o conjunto de actividades realizadas para transformar una intención, decisión o propósito en un resultado concreto. En el liderazgo lateral, la acción representa el paso de pensar y planificar a hacer que las cosas sucedan. Aprendizaje. Proceso mediante el cual una persona o equipo adquiere conocimientos y mejora su capacidad de actuación a partir de la experiencia, reflexión, la práctica y los resultados obtenidos. Autoridad.
facultad formal que posee una persona para tomar decisiones, asignar responsabilidades o establecer determinadas acciones debido a la posición que ocupa dentro de una organización. Autoridad formal, poder de decisión que deriva directamente de un cargo dentro de la estructura jerárquica de una organización. El liderazgo lateral adquiere especial importancia cuando se necesita influir sobre personas que no están bajo la autoridad formal del líder. Ayuda. Acción mediante la cual una persona contribuye a que otra pueda superar una dificultad, desarrollar una capacidad o alcanzar un resultado. En el liderazgo lateral, ayudar constituye una forma de contribuir al logro de objetivos colectivos. Capacidad de influencia, habilidad para modificar o orientar las ideas, decisiones o comportamientos de otras personas mediante argumentos, conocimiento, comunicación, confianza y colaboración, sin depender necesariamente de la autoridad formal. Colaboración, participación coordinada de dos o más personas para alcanzar un objetivo común. Es uno de los fundamentos del liderazgo lateral porque permite conseguir resultados mediante la cooperación entre personas y áreas. Compromiso. Disposición de una persona para asumir responsabilidad y dedicar esfuerzo al cumplimiento de un objetivo, acuerdo o tarea. Comunicación. Proceso mediante el cual las personas intercambian información, ideas, opiniones y significados. En el liderazgo lateral, la comunicación permite coordinar esfuerzos, influir y construir acuerdos. Cooperación. Disposición de diferentes personas para trabajar conjuntamente y contribuir al logro de un objetivo compartido. Coordinación. Proceso de organizar y armonizar esfuerzos, actividades y recursos de diferentes personas o áreas para alcanzar un resultado común. Crítica constructiva. Retroinformación orientada a señalar aspectos que pueden mejorarse y proporcionar elementos útiles para corregirlos, evitando convertir la observación en un ataque personal. Dirección, proceso mediante el cual se orientan las acciones de las personas hacia determinados objetivos. En el liderazgo lateral, la dirección puede ejercerse mediante influencia y coordinación, incluso cuando no existe autoridad jerárquica directa. Entrega. En el contexto del liderazgo lateral, se relaciona con la transformación del propósito y las ideas en acciones concretas, responsabilidades y resultados. Implica que las personas asuman un papel definido y contribuyan efectivamente al cumplimiento de lo acordado. Equipo. Conjunto de personas que coordinan sus conocimientos, habilidades y esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. Escucha activa. Proceso de prestar atención deliberada a lo que otra persona comunica, procurando comprender sus ideas, necesidades, argumentos y preocupaciones antes de responder. Habilidad personal. Capacidad individual que permite desarrollar eficazmente determinadas acciones o comportamientos. En el liderazgo lateral son relevantes habilidades como comunicación, influencia, análisis, negociación, colaboración y resolución de conflictos. Habilidades interpersonales. Capacidades que permiten establecer relaciones efectivas con otras personas, comunicarse, influir, negociar, cooperar y resolver desacuerdos. Influencia. Capacidad de producir cambios en las opiniones, actitudes o comportamientos de otras personas sin depender necesariamente del poder formal. Influencia lateral. Capacidad de influir sobre personas que ocupan posiciones jerárquicas similares o que no están directamente subordinadas al líder con el propósito de alcanzar un resultado común. Iniciativa. Capacidad de identificar una necesidad, problema u oportunidad y actuar oportunamente sin esperar necesariamente una instrucción formal. Jefe persona que ocupa una posición formal de autoridad dentro de una organización y tiene responsabilidades de dirección sobre otras personas. El liderazgo lateral plantea que ser jefe no elimina la necesidad de utilizar influencia, colaboración y comunicación. Liderazgo. Proceso de influencia mediante el cual una persona orienta y moviliza a otras hacia el logro de objetivos. Liderazgo lateral. Capacidad de conseguir resultados mediante influencia, colaboración, comunicación y coordinación con otras personas, aun cuando no exista una relación directa de autoridad jerárquica. Liderazgo sin autoridad. Capacidad de ejercer influencia y contribuir a la dirección de acciones sin ocupar necesariamente una posición formal de mando sobre las personas involucradas. Logro de resultados. Obtención efectiva de los objetivos establecidos mediante la ejecución de las acciones y responsabilidades correspondientes. Meta. Resultado específico que una persona, equipo u organización pretende alcanzar dentro de un periodo determinado. Negociación.
Proceso mediante el cual dos o más partes con intereses, necesidades o posiciones diferentes buscan alcanzar acuerdos aceptables para avanzar hacia un objetivo. Objetivo. Resultado que se pretende alcanzar mediante determinadas acciones y recursos. Pensamiento. Proceso mental mediante el cual las personas analizan información, identifican problemas, generan alternativas, establecen relaciones y desarrollan soluciones. Pensamiento organizado. Utilización estructurada del razonamiento para comprender una situación, analizar alternativas y orientar las acciones hacia soluciones y resultados. Propósito. Resultado o finalidad que orienta las acciones de una persona, equipo u organización. En el liderazgo lateral, un propósito compartido facilita la coordinación y la cooperación entre las personas. Propósito común. Resultado que diferentes personas reconocen como objetivo compartido y que sirve como punto de referencia para coordinar sus esfuerzos. Retroalimentación. Información proporcionada sobre una conducta, actividad o resultado con el propósito de reconocer avances, identificar desviaciones y favorecer la mejora. Retroinformación. Término utilizado en el programa para referirse a la información que permite conocer cómo se están desarrollando las acciones y qué aspectos deben mantenerse, corregirse o mejorarse. Constituye uno de los 5 elementos básicos para lograr que se hagan las cosas. El programa identifica específicamente la retroinformación como el séptimo contenido del bloque. Responsabilidad obliárea, decisión, compromiso o resultado que ha sido asignado o asumido. Resultado, consecuencia concreta producida por determinadas decisiones y acciones. En el liderazgo lateral, el resultado permite determinar si los esfuerzos realizados efectivamente lograron el propósito establecido. Resolución de conflictos. Proceso mediante el cual se analizan desacuerdos entre personas o grupos y se buscan alternativas para solucionarlos o manejarlos de manera constructiva. Resuélvase a ayudar, principio de orientación práctica, que invita a adoptar una disposición activa para contribuir al trabajo y al éxito de otras personas, especialmente cuando nuestra intervención puede facilitar el logro de un objetivo colectivo. Trabajo colaborativo. Forma de trabajo en la que varias personas comparten información, conocimientos, responsabilidades y esfuerzos para alcanzar un resultado común. Trabajo en equipo. Actividad coordinada de un grupo de personas que integra diferentes capacidades para alcanzar objetivos compartidos. Uso sistemático de las habilidades personales. Aplicación consciente, deliberada y organizada de las capacidades individuales para influir, comunicarse, colaborar, resolver problemas y conseguir resultados. El programa incluye este concepto como el 8º contenido de la tercera parte. Visión compartida. Comprensión común acerca del oír y de la dirección que debe seguir para alcanzar el resultado esperado. Share. Relación entre los conceptos fundamentales. Para estudiar este bloque, conviene comprender que los términos no funcionan de manera aislada. Existe una secuencia lógica. Propósito. Define qué se quiere conseguir. Opal pensamiento. Permite analizar cómo conseguirlo. Aprendizaje. Permite aprovechar la experiencia para mejorar la acción. Entrega. Convierte las ideas y acuerdos en responsabilidades y acciones concretas. Retroinformación. Permite saber qué está funcionando, qué debe corregirse y qué puede mejorarse. Habilidades personales. Permiten influir, comunicar, coordinar y colaborar. Liderazgo lateral. Permite conseguir resultados aun cuando no se posee autoridad jerárquica directa. Ayuda y colaboración fortalecen la capacidad colectiva para alcanzar resultados. El programa posteriormente plantea 2 situaciones de aplicación, y si uno es el jefe, y resuélvase a ayudar, orientadas a aplicar los conceptos y desarrollar habilidades personales y pensamiento crítico. Conceptos que el estudiante debe dominar especialmente. Para efectos de estudio, dar especial atención a estos 10 conceptos. 1. Liderazgo lateral. 2. Influencia. 3. Propósito. 4. Pensamiento. 5. Aprendizaje. 6. Entrega. 7. Retroinformación. 8. Habilidades personales. 9. Autoridad y liderazgo. 10. Ayudar y colaborar. La idea integradora que debe quedar al finalizar este bloque es: el liderazgo lateral consiste en desarrollar la capacidad de influir, colaborar y coordinar con otras personas para conseguir que las cosas se hagan y alcanzar resultados, incluso cuando no se dispone de autoridad jerárquica directa. Esta definición permite conectar directamente la segunda parte del módulo 3 con la gerencia integral, porque el gerente no solamente debe saber qué decisiones tomar,
También debe desarrollar la capacidad de movilizar personas y convertir las decisiones en resultados.